Exactamente, es nuestro juego en esta jornada. Cine nacional, todo pasado fue mejor para nosotros, es una excusa de recordar viejas películas y no tanto, ¿no? Y con la linda excusa hoy arrancábamos hablando un poco de Esperando la carroza y la nota del día, la entrevista tiene que ver con el reestreno en cines de una de las grandes películas del cine nacional. Te rodea, te sigue, no podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Bueno, la charla de cine nacional, la charla de Esperando la carroza. Hoy hacíamos un párrafo de esto de una peli que se estrenó hace 40 años y que siga generándonos debate, Sí. conversación. Hablábamos de estas canciones que siguen sonando a pesar de que hace 70 años que se editaron. Ujú. Y mucho de que esto pase tiene que ver con los que la vieron y con los que siguen replicando ese mensaje, ¿no? Fanáticos de todas las edades de películas de culto o como quieras llamarla. Bueno, para que Esperando la carroza llegue hoy a los cines una vez más, tiene que haber un público que quiere ir a verla. Sí, por supuesto. Tiene que haber gente que no la vio en el cine y que tiene ganas de verla en el cine por la emoción colectiva que esto Sí. genera. Y el público de Esperando la carroza tiene un nombre, se llaman carroceros, justamente. Mira. Son así como una tribu. E incluso esta pasión llegó en modo documental hace algunos años. Carrocero llamó un documental que hablaba de esta pasión o de esto de sostener con diálogos, referencias actorales a través de redes Sí. la historia de Esperando la carroza. Y tenemos la ocasión de charlar con directora y guionista justamente de ese documental. Y entiendo, fanática de Esperando la carroza, Denise Urfek, la saludo y le doy los buenos días. Denise, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por sumarte a la conversación con nosotros aquí en NECO, hablar de Esperando la carroza, que la primera pregunta tiene que ver cómo fue que te acercaste vos a esta película, en qué modo forma parte de tu vida esta peli que ha tocado a muchos y por eso hoy se vuelve a reestrenar después de 40 años. Bueno, la película, el documental Carroceros lo hicimos con Mariano Frigerio, que es el otro director, que nosotros somos amigos hace mucho y trabajábamos juntos, y la verdad que el fanático era él. Y en principio íbamos a hacer un corto alrededor de la casa y del barrio, porque toda la película se filmó en Versalles, en 2 manzanas, o sea, en muy poquitas cuadras, y nos interesaba eso. Y bueno, y de tanto ir y de investigar y alrededor de la casa y los vecinos, empezamos a ver este fenómeno tan único que son los carroceros. Ellos se juntaban, hacían encuentros, cada vez que íbamos a la casa había gente sacándose fotos. Entonces, bueno, ahí cambiamos el eje y quisimos documentar este fenómeno y bueno, de a poco obviamente me fui haciendo carrocera yo también, pero a partir del fenómeno y de estos fanáticos y de estos encuentros que siguen hasta hoy. Ayer fuimos a un homenaje en el Teatro San Martín por los 40 años de la película y estaba lleno de gente y la gente se sigue riendo y siguen recitando la película. Es un fenómeno, la verdad que no pasa con ninguna otra película argentina. Y no pasa casi con nada más que con un partido de fútbol, con un cantante, pero un fanatismo por una película, la verdad es algo muy, muy único. Me gusta esto de que un poquito al principio lo mirabas desde afuera, si querés con tu Sí, amigo, y sí, ahora terminaste adentro, digo, y sí, es imposible, si no. pero digo, atractivo esto de a veces, ya cuando uno está metido en el fenómeno, como no tiene explicación para decir por qué me gusta una película, pero o por No, qué hago lo que hago, por qué replico memes sobre esa película y del diálogo. Pero vos estuviste del otro lado y es como que te permite quizás tener una visión distinta. Ayer te ponías en ese lugar, detrás de toda la gente que estaba en ese teatro, veíamos imágenes, que creo que fue el mismo estreno donde estaban Brandoni, Betiana Blum, sí, Mónica exacto. Villa. Te ponías un poquito de costado y decir, ojo, yo pertenezco, ¿no? Pero también miro y digo, qué loco este fenómeno. Y sí, sí, más bien, pero me encanta, porque yo soy muy fanática del cine argentino, y todo lo que sea celebrarlo, y más en este momento, es algo que me pone muy contenta. O sea, ayer la verdad era un evento muy, muy alegre, de gente que se reúne para homenajear una película, y eso
es muy lindo. Y los tours que se hacen una vez por mes por el barrio, alrededor de la casa, se sigue haciendo. O sea, es como un poco inexplicable y a la vez tiene tantos factores que hacen que haya pasado esto que te explica como los actores, el guión, la época, el humor. La verdad que es una película que no envejece y ahí creo que está la mayor explicación. En lo personal, bueno, te marcabas como fanática del cine nacional. Nuestro juego de hoy Sí, es ¿cuál es la mejor película del cine argentino? La cual y bueno, hoy tengo que decir Esperando la carroza. y si la ponemos de costadito y la dejamos ahí, y si tuvieras que elegir Ay, otra, qué difícil. podés, un drama, te doy la opción. Es muy difícil. Nosotros Sí. hicimos otro documental también, Ah, me que se gusta. llama Leyenda Feroz, que fue Mira. sobre tango feroz. Bueno, Ah, hoy lo nombrábamos. mira, En lo personal, la película que a mí me llevó al cine a ver una película argentina. Yo tengo 46 años. Yo ujú. iba a ver las películas de Olmedo, Porcel, Calabró, o sea, iba a ver esas películas, que eran las que había cuando era mi infancia, y después volví al cine, me llevaron del colegio a ver Tango Feroz. O sea, Claro, bueno, los invitamos también a ver ese documental, está en Cinear, se llama Leyenda Feroz, y bueno, quisimos documentar, es otro tipo de fenómeno, pero es lo que vos decías, toda una generación, quizás fue la primera película que fueron o con sus amigos, sí, o sin haber sido llevados por sus padres. claro, Y eso nos marcó un montón. Yo tengo 47, yo fui con todos mis amigos del colegio, me acuerdo. claro. Después de la semana volví a ir con otro grupo de amigos, o sea, y ibas a todas las casas y todos tenían el CD. La verdad que es otro fenómeno, pero también fue un antes y un después en el cine, y una película tan grande, con una producción tan grande. Así que bueno, ese es otro documental y eso, lo pueden ver en Cinear. En Cinear está también Carroceros. Sí, Corregime si también está en Max Carroceros. sí, a partir de ayer, por los 40 años, también está en Max. Bien, bien, para aquel que quiera verlo, es un documental de 2021 que digo, no pierde vigencia. De hecho, en su momento charlábamos con Mariano aquí en el aire de K2 cuando se estrenó bueno, volvíamos a instalar este tema. Es una peli que a nosotros nos encanta, que quizás a las nuevas generaciones, algunos también les entra y otros la ven con cierta indiferencia, como no pueden creer, como nos miran diciendo, pero ¿cuál es la magia de esto? Y a veces es muy difícil de explicar cuál es la magia de que una Claro, película esté así como esté. exacto, En exacto. tu caso, decías, ¿qué fue lo que te terminó de entrar? Quizás la amistad con Mariano o ver Sí, a y el otras... fenómeno, la verdad, el fenómeno y ver a ese grupo de gente que era tan distinta, porque Carroceros es muy transversal en edad, en clase social, en profesiones. O sea, hay carroceros, viste cuando dicen hay argentinos en todo el mundo, bueno, hay carroceros en todos lados. Gente que contaba que entraba a un trabajo nuevo, quizás, y alguien decía una frase y ya se miraban y decían, ah, bueno, vamos a ser amigos porque somos carroceros. Bien, Y a mí ese fenómeno me llamó mucho la atención, y más conociendo, cuando los empezamos a conocer a los chicos, que eran todos muy, muy adorables y muy contentos de que alguien los... Como que nadie sabía que había tantos. bien. Incluso a Mariano le pasó y dijo, ah, mirá todos los que somos, mirá, hay mucha gente mucho más fanática que yo. Viste, como eran fanáticos y no sabían que podían estar acompañados. Y además, aclaremos que el fanatismo no es solamente que te gusta la película y la ves en volver o la quiqueás en un streaming, sino hay gente que se sabe completos todos los diálogos, que actúa, que Sí, hace... Mariano la sabe entera. Bueno, que actúa, que se filma, que hace cortos, que Sí, suben, o sea, es una exacto. militancia, digamos, hay que le pone Sí, el sí, hay cuerpo. unos chicos que salen en el documental que se llaman los Musicardi, porque es el apellido de la familia, Claro. que lo que hacían eran disfrazarse, y uno estaba en Bahía Blanca y el otro estaba en Córdoba, se hicieron amigos por las redes y hacían videos grabándose con un croma, todo muy artesanal, y después lo editaban y hacían como partes de la película y qué sé yo. Y eso lo hacían porque les gustaba. Claro. Y bueno, ahora son bastante famosos, digamos, tienen un montón de seguidores, pero empezaron solo por amor a la película y por divertirse, y así todo, el tour también, el grupo de Facebook también. Así que es un fanatismo muy genuino.
Quizás es no sé si tiene respuesta de tu parte. A mí me pasó esas pelis que ves tanto y que nunca dejas de descubrir cosas. Creo que aquel que la vio en los 90 o cuando se estrenó, en mi caso muy difícil de tener ese recuerdo de cuando la vi por primera Ujú. vez, pero la volvés a ver hoy y encontrás otras cosas. Y hoy me pasaba buscando material y leía por ahí en una de las redes de carroceros, no recuerdo si era de los musicales también, y decían un detalle: Emilia llega del velorio y se desmaya no solo por la impresión, sino también porque venía de negro y hacía calor y ella vino caminando. Digo, ¿hay espacio para seguir descubriendo cosas? ¿Cómo, Sí, sí, cómo y lo... en los tours, el chico que hace el tour que se llama Díaz, va diciendo curiosidades también. Y el otro día, en el del domingo que fuimos, contó que, bueno, que la vieja iba a ser Nenny Marshall, que termina siendo Gasalla y que se murieron el mismo día. Una cosa Ah, así. ah. O sea, él sigue encontrando curiosidades para decir y las va contando en el tour y va contando que el colectivo, que lo manejó un vecino y en el tour estaba el colectivero. Bueno, así realmente es infinito. Bueno, yo creo que es un día de celebración, no solo de Esperando la Carroza, sino del cine nacional. Qué lindo, porque estamos tan invadidos por cosas estadounidenses, Sí, por un cine que por supuesto no solo tiene otra capacidad económica para generar espectáculo o propuestas, sino además para vendérnosla, ¿no? Porque, ujú, ¿por qué vemos tanto cine exacto. estadounidense? Y porque vemos que cada 5 minutos hay una publicidad al respecto, y el cine argentino no tiene nada, o no tiene tanto para poder hacer esa manija económica. Qué lindo que una peli argentina genere esto, y, al igual que otras, y un poco te lo engancho con el fenómeno del Eternauta también, ¿no? Sí, total. Que es un poco, son días muy especiales para los que nos Sí, gusta ver caras cercanas en la pantalla, ¿no? sí, la verdad que sí. Y en un momento en que no se pueden hacer películas, que ya no hay subsidios de ningún tipo, es la verdad el evento de ayer. Hoy lo vamos a proyectarlo en un cine también gratis, Arroceros. Da mucha alegría, como muy reconfortante. Y yo creo que el éxito también es eso, el Eternauta es muy argentina, tendrá una superproducción y lo ves y a la vista es hollywoodense, pero es 100% argentina. Y Esperando la Carroza también, a pesar de que la dirigió y la escribió un uruguayo, o sea, eh, y eso me parece que es la clave, ¿no? Para que la gente se siente identificada y se fanatice. La historia detrás de la producción, me gusta también esto que no haya sido un éxito en los cines, No, incluso que haya no fue tenido un malas éxito. críticas por ser Sí, exagerada dentro del costumbrismo y que no reflejaba a la sociedad argentina de esa película cuando se estrenó en el 85. Es muy curioso sí, eso. es verdad, ni tuvo éxito ni tuvo buenas críticas. Pero después, bueno, eso, se hizo de culto con el VHS, con que la pasaban mucho en la tele, con los hijos de los fanáticos y así, con las redes sociales, los memes, se ¿Sabe? fue como armando. ¿Sabés de algún actor de la película, fallecido o no, que reniegue un poco de la película? Viste que hay de todo, cada cual le impacta como le impacta. Y no digo que... No, no reniegan, ninguno reniega, todos hablaron muy amorosamente, pero ninguno es fanático. Justo ayer lo decíamos en una entrevista con Mariano. Los actores no son carroceros. Incluso no se acuerdan las frases, no se acuerdan bien los nombres de los personajes. La verdad que ellos después hicieron tantas películas y tuvieron tanta carrera que le tienen cariño a la película, pero no son para nada fanáticos y eso a los carroceros un poco les duele, Claro. Bueno, de la hecho, verdad. creo que uno de los grandes triunfos de Carroceros es que Antonio Gasalla les da un espacio. O sea, era Sí, como la figurita difícil, porque no es alguien que sí, le guste hacer entrevistas, y le tiene un gran lugar en el documental. Aunque el documental es sobre los fanáticos, Antonio Gasalla está ahí sentado y él se presta un poco al juego con esta empatía a medias que vos decís respecto de la película sí. también, ¿no? Sí, todos nos preguntan por esa entrevista, por la de Gasalla, todos. Pero la verdad, obviamente nosotros teníamos la advertencia de que era difícil, de que era muy malhumorado, y fue el primer entrevistado que tuvimos y tuvo una buena onda total. Nos regaló un pendrive con material de archivo de Bach Ah, mirá. que él tenía, fue súper, súper, súper amoroso. Y Y, bueno, nos da mucha orgullo que fue no sé si no es la última entrevista que dio, la verdad, porque después vino la mirá. pandemia
y él se enfermó, así que eso nos alegra. Bueno, y no diste nombres, pero digamos, alguien que no haya querido salir en el documental, que dijo, chicos, yo la quiero la peli, pero no me pongan. No. Bien. No, lo único que no pudimos tener es a Grandinetti, pero por agenda. Bien, por agenda. Pero sí, nada más. Bueno, ¿y hasta dónde pensás que puede llegar este fenómeno? ¿Lo han pensado? Porque a veces las cosas suceden y las encontramos y después nos da un momento para decir, che, ¿y si esto en alguna vez se estrena en los Estados Unidos con una actriz mediática haciendo de Mamá Cora? No creo. Yo creo que va a seguir el fenómeno porque se transmite de generación en generación. Pero bueno, yo también nos preguntaron eso, si puede haber como una remake. Y no sé, habría que preguntarle a Diana, que es la productora y dueña de los derechos, pero no creo. ¿Qué empatía tenés con la obra de teatro que estuvo en cartel? La vimos con Mariano y con Diana Frey, que es la productora de su marido. La verdad que es una muy buena representación de la película. O sea, es exactamente igual que la película, los diálogos y todo. Y Paola Barrientos es muy graciosa y está muy bien, pero no me aportó nada nuevo, la verdad. Eso me pasó. Está bueno compartirlo con vos porque es una obra original. Sí, exacto, es una obra de teatro. Es al revés, es una obra de teatro, pero de la obra de teatro como que se cambió un poco también los diálogos y es como que Alejandro Díaz dice, exacto. El guión, más allá de que era una obra de teatro, gran parte del éxito es por el guión de la película. Y gran parte no, todo el éxito, la verdad. Está bien, me gusta que lo digas vos, pero... sí. Bueno, creo que también forma parte de lo que hoy estamos hablando, ¿no? Que haya una obra de teatro que se referencia a una película, a veces pasa al revés. Es todo muy extraño. Sí. Es todo muy extraño. Es cierto. Bueno, que sigan los festejos. Hoy decías ahí... Muchas gracias. Hay proyección de carroceros. Se puede ver en una tremenda plataforma de streaming como es Max, que creo que eso también los pone con cierto orgullo de que esté el documental ahí y que se siga replicando la palabra de Esperando la Carroza y tanta gente que está detrás. Exacto, sí, los invitamos a verla en Max y a seguirnos en Instagram, que se llama Carroceros Documental, y ahí vamos poniendo novedades y todo lo que va pasando. La voz de Denise Urfek, directora, junto con Mariano Frigeiro, del documental Carroceros, pasó en el aire de K2. Le agradecemos un lindo momento de aire, hablando de los fanáticos de Esperando la Carroza, que son los que han impulsado que hoy, 40 años después, ¿por qué una película se estrena 40 años después? O se reestrena por la gente. Sí, exactamente. Porque se mueve algo distinto, si querés, dentro del corazón y también dentro de lo comercial, porque las cosas pasan también porque hay gente que va a pagar un ticket, ¿no? Exacto, obviamente. Sí. Y forma parte de estas lindas historias que tiene el arte argentino. Carroceros, documental que, como escuchábamos con Denise, podés chequear en plataformas, en Cinear también. La excusa para seguir hablando de cine argentino en esta jornada tan particular. La entrevista del día fue presentada por Laboratorio Gabarrini.